¿Qué tal? Pues un saludo para todos. Estamos en este tema de nuestro curso de Misterio Cristiano, que es el tema número 3. Les recuerdo que el número 1 fue la introducción, el número 2 titulado ¿Por qué podemos creer? Y este tercer tema que se titula El hombre es capaz de Dios. Al decir capaz, pongámoslo entre comillas, porque no es que sea una capacidad de apoderarse de Dios, no es una capacidad de comprenderlo totalmente, porque entonces Dios ya no sería Dios. Si Dios pudiéramos nosotros atraparlo, si pudiéramos apoderarnos de Él y de su realidad y de su esencia, dejaría de ser Dios. Precisamente es Dios porque es absoluto y porque está más allá de la comprensión humana total, absoluta. Entonces quiere decir que tenemos capacidad de acercarnos al misterio de Dios. Pero si pudiéramos apoderarnos del misterio de Dios, dejaría de ser misterio y dejaría de ser Dios. Porque entonces estaríamos rebajando su esencia a la de cualquier criatura. Entonces es importante que nosotros sepamos que nunca vamos a poder en este mundo nosotros tener la capacidad total de comprender a Dios de manera absoluta, pero sí podemos acercarnos un poco al gran misterio de Dios. Yo sé que estos son temas muy profundos que nos ponen a pensar muchas cosas, pero pues es bueno que nos pongamos a pensar, que nos cuestionemos. En primer lugar, porque voy a abarcar este pequeño tema en 4 partes. Primero voy a hablar de la religiosidad en general. Luego voy a hablar de la tendencia a la trascendencia que todo ser humano tiene. Después hablaré un poco de la aproximación al misterio de Dios. Y por último, de las limitaciones que como seres humanos tenemos. Entonces voy a lo primero, la religiosidad. Todos los pueblos en la historia a través del tiempo, siempre las culturas han tenido esa tendencia a buscar lo divino. Háblese de griegos, de romanos, de chinos, de nuestras culturas prehispánicas en América, de las religiones en África, de toda la humanidad. Siempre ha tenido esta inquietud, esta religiosidad ya muy propia. Cada quien ha construido sus lugares, sus santuarios, ha creado pues de alguna manera como incluso me atrevo a decir como colección de dioses, han tratado de explicarse cómo funciona el universo, han acudido a la divinidad en las diversas expresiones que su cultura les permite, pues para pedir ayuda ante la enfermedad, ante las tempestades, los terremotos, el hambre, las enfermedades de la peste y bueno, tantas cosas. Entonces el hombre tiene un sentido religioso profundo, algo que le mueve a querer comunicarse con lo divino. Entonces hay que reconocer que todos tenemos esta religiosidad y que todos en algún momento de nuestra vida siempre acudimos al ser divino, a un Dios o a alguna creencia que nos ayude a seguir adelante en las dificultades de la vida. No es solamente un temor el que nosotros tenemos, sino también es un deseo de encontrarnos con lo divino y tener una buena relación con él. Entonces la humanidad, por un lado, que está buscando unirse a la divinidad. Entonces, este es un primer punto que hay que considerar, que el ser humano tiene una religiosidad inherente, es decir, propia del ser humano, que le mueve a buscar a Dios o lo divino o los dioses, cuando ha habido pues esta creencia de politeísmo, es decir, de muchos dioses. Bueno, siguiente cosa, hay una tendencia a la trascendencia, no solamente hay esa religiosidad, sino nosotros también dentro, muy en lo profundo, sabemos, pensamos y sentimos que estamos llamados a algo más que esta vida en la que estamos. Pensamos en que después de la muerte tendremos una vida. Pensamos en que no todo se acaba con la muerte, en que hemos sido creados para la eternidad. Nos negamos a morir porque sabemos, pensamos y sentimos que tenemos dentro de nosotros algo que va a permanecer para siempre. No hemos sido creados solamente para la muerte o la destrucción. No somos cualquier cosa, no somos cualquier animal. Por eso, en el momento preciso de la muerte, lo que el hombre experimenta es ese deseo de trascendencia. Y por eso también cada cosa que hacemos en este mundo sabemos que tiene una importancia y una trascendencia y por eso luchamos, por eso trabajamos, por eso tenemos anhelos y esperanzas. Vamos a lo siguiente, el tercero, hay una aproximación al misterio.
Es decir, no podemos comprenderlo del todo, como decía al inicio, no podemos abarcar el misterio de Dios del todo, pero sí podemos acercarnos cada vez más a Él. Sí podemos nosotros estar siempre tratando de entender más este misterio. No podremos acapararlo del todo, como les decía, adueñarnos de este misterio, pero sí podemos acercarnos a Él de alguna manera. Y este intento humano es muy bueno. Y este intento humano nos lleva y nos mueve a que cada vez tratemos de comprender más lo eterno y lo divino. Precisamente en el arte, por ejemplo, en la perfección de la ciencia, en la sensibilidad del ser humano, tanto del prójimo como de uno mismo, ahí captamos que hay algo de la esencia divina y nos ponemos en las manos de Dios de una manera muy natural. O sea, no es necesidad de que alguien nos invite a tratar de entender el misterio de Dios. Sobre todo cuando tenemos momentos de dificultad o momentos de soledad o momentos de silencio, pues es cuando entramos más en relación con el absoluto, porque ciertamente el ruido del mundo, ciertamente una vida acelerada, todas estas cosas, pues sí nos obstaculizan hasta cierto punto el poder acercarnos al misterio. Pero como decía, es una aproximación. No es apoderarnos y decir, ya tengo a Dios aquí en mi mano, y lo poseo y lo comprendo, sino que es una aproximación. Y bueno, una vez visto esto, la religiosidad que tiene el ser humano, la tendencia a la trascendencia, el saber que la muerte no es el final, la aproximación al misterio, que son estos intentos de tratar de comprender al absoluto, comprender a Dios, nos lleva también a ver cuáles son nuestras limitaciones, es decir, qué es lo que nos impide entrar en contacto con este misterio. Hay muchas limitaciones. Por un lado, pues podemos encontrar limitaciones muy naturales. Quien no tenga la capacidad de reflexión, quien tal vez le cueste mucho poder aceptar el que haya la divinidad, lo que se llama luego también ateos de hecho, es decir, si creen en Dios o no, eso no importa, sino más bien viven como que no creen en Dios. También hay estos que reniegan, hay quien dice Dios no existe y se preocupan tanto en negarlo, que es cuando uno dice si no existe, ¿para qué lo niegan tanto? ¿Por qué les preocupa tanto el problema de que haya gente que sí crea y si ellos no creen? Y recordemos también que en esto cada quien tiene una historia y cada quien tiene sus limitaciones. Yo casi me iría desde lo más superficial a lo más profundo. Hay quien simplemente le da flojera reflexionar en estas cosas. Y ya eso es una limitación humana para poder aproximarse al misterio. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos negocios, tengo muchos trabajos, tengo muchas preocupaciones. El problema de Dios para mí no es problema. Y entonces, bueno, algo un poquito más profundo muchas veces viene de familia, de quien no ha tenido los elementos o las herramientas de parte de con quienes ha crecido, o en los institutos, en las academias, los lugares donde se ha educado. El ambiente social influye también mucho. Y bueno, yéndonos a algo más profundo todavía, pues hay quien ha tenido una experiencia, vamos a decir, referente al absoluto, que ha sido negativa. Quien ha tenido algún maltrato en su iglesia, en su religión o en su experiencia religiosa ha tenido algún trauma y dice no quiero saber más de la divinidad. Quien por el antitestimonio de otras personas prefiere no saber más de Dios. Bueno, todas estas son limitaciones para aproximarnos a Dios. Entonces, ¿el hombre es capaz de Dios? Sí, es capaz de Dios hasta cierto punto, pero tomando también en cuenta todas estas limitaciones. Además, recordemos que también no se trata de un intelectualismo, es decir, porque estudió mucho, entonces tiene una capacidad de comprender y de acercarse cada vez más al misterio de Dios. No, no va por esa línea. No se trata de que el que más conoce necesariamente tenga una mejor relación con Dios. Recordemos que hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de estudios muy profundos religiosamente hablando y sin embargo pues gozan mucho de una relación muy sana y muy cercana con Dios. Y hay quien a veces pueda tener un gran acervo cultural, muchos estudios y sin embargo la relación con Dios pues nomás no se da. Se toma a Dios como un objeto de estudio y no como un sujeto de amor, que es a donde todos tendríamos que llegar. Bueno, pues hasta aquí este tema de el hombre es capaz de Dios. Es capaz, pero no en absoluto. Pero de lo que sí
de poder acercarse cada vez a este misterio. En el tema anterior decíamos que a través de la razón y de la fe, y hoy lo que he querido presentarles es cómo ya traemos en nuestra naturaleza, porque Dios así nos lo ha dado, ya traemos muchos elementos como es esta religiosidad, esta tendencia a la trascendencia y esta aproximación al misterio, pues ya son elementos que nos ayudan mucho a acercarnos y a relacionarnos con Él, pero también ser conscientes de nuestros límites y que a veces hay quien se le dificulta mucho por una situación, como decía, desde muy superficial hasta más profunda, hasta muy profunda, se le dificulta mucho el poder acercarse al misterio de Dios. Pues son temas bastante profundos, ¿eh? Yo un poquito ahorita me siento, estoy navegando un poco con el lenguaje, porque me gustaría aproximar esto así de una manera más llana, y por eso ahorita se me ocurre decirles cuántas personas hay tan sencillas, tan humildes, que nos han acercado tanto al misterio de Dios, mucho más que el leer el libro de un gran teólogo o escuchar una conferencia o el estar escuchando un sermón o el asistir a una función religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? No que esto no sea válido, no sea bueno de ningún modo. Todo esto nos puede ayudar. Pero a donde voy es que nosotros siempre desde la sencillez y la humildad tratemos de acercarnos a Dios. Porque la primera limitación que podemos encontrar es la soberbia y el creer que no necesitamos acercarnos a este misterio, o la soberbia de pensar que ya nos hemos acercado y que ya lo poseemos. Pues hasta aquí este tema, que es el tema número 3, el hombre capaz de Dios, y nos vemos en la siguiente para disfrutar de este tema que tiene como título, que será el número 4, Dios nos sale al encuentro, Dios viene al encuentro de nosotros. Hasta la próxima y que estén muy bien. Cualquier duda, sugerencia, comentario pueden ustedes ponerlo al pie del video y yo con mucho gusto en la medida de lo posible pues se los respondo lo más pronto que pueda. Y pues igual si ustedes gustan compartir este material con alguien que le pueda hacer mucho bien. Hasta la próxima y que estén muy bien todos. Gracias.